bien los detalles de lo conversado evidentemente no se conocieron, esta vez no hubo nadie que grabara y que después fuera a contar eh, fuera a contar exactamente lo que se conversó, pero sí se sabe que va a haber una serie de iniciativas, ¿ah? Y que se van a empezar a anunciar seguramente desde mañana. Muchas de ellas tienen que ver, o no, algunas de ellas, muchas es una exageración, con impedir que cada vez que se vea una situación como esta que ocurrió con la FACH, se traben contiendas de competencia y aclarar con mucho más precisión dónde están los límites y hacerlo mucho más evidente y más grueso en términos de que sea evidente y que no haya necesidad de estas pérdidas de tiempo como las que se produjeron en este caso. Y eso significa algún tipo de reforma o algún tipo de indicación, algún tipo de aclaramiento o de mayor claridad respecto de las atribuciones de esta especie no sé, de esto antiquísimo que tenemos en el país de una justicia especial para militares. Así que eso se vio hoy día en esta reunión secreta y va a haber otra serie de anuncios, se supone, así lo adelantaron la ministra de Defensa y algunos de los senadores que participaron, sin decir exactamente cuáles, pero en ese ámbito, ¿no? De atribuciones, de formas nuevas de control, en fin, que ayuden a prevenir y a no permitir que se nos vuelva a ocurrir o que se vuelva a instalar definitivamente el narco al interior de las Fuerzas Armadas, lo cual sería una situación extraordinariamente grave. Más adelante, por supuesto, vamos a hablar de toda la campaña electoral. Eh, Kaiser y sus declaraciones, en fin, los números de las encuestas, etcétera, etcétera. Lo que sí les puedo contar, ya vamos a tomar contacto con nuestro primer invitado del día de hoy, lo que sí les puedo contar es que la Cámara aprobó en general el ponerle multa al voto obligatorio. Vamos a conversarlo también un poquito. Una multa que va desde los 34.000 a los 210.000 pesos. No me queda muy claro cuándo es uno y cuándo otro y cómo se fija eso, pero en fin, a ver si lo logramos dilucidar más adelante. Y queda pendiente, esto es solo para chilenos, no para los votantes extranjeros, que son las personas que tienen la ciudadanía chilena, y que ha habido bastante polémica porque el oficialismo intenta de que no se pueda votar por parte de extranjeros en elecciones presidenciales, sino que solo en elecciones locales. Eso no pasó ahora, solo se aprobó que esto sea con multa para los chilenos que ejercen el voto obligatorio. Oiga, les conversábamos recién del tema de la Fuerza Aérea y de toda la situación que se da en torno a esa contienda de competencia trabada, etcétera, las declaraciones de competencia e incompetencia, y vamos a conversar de este tema con más detalle y en general de la justicia militar y todo eso con el abogado ex fiscal docente de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción, ex convencional Andrés Cruz. Querido Andrés, gusto de saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Estamos bien, con un poco de frío aquí en Concepción, pero parece que allá hace más frío. Y a su disposición Está, para el que usted estime conducente. está muy, muy frío por acá y yo estoy muy, muy resfriado, así que me perdonen por favor los auditores si de repente unas tosecillas por ahí se nos escapan. Andrés, bueno, el punto es, déjame partir por una cosa más general. ¿Qué es esto de tener justicias especiales? ¿Tiene sentido el tener una justicia militar o deberían ser los organismos normales de la judicatura los que se hicieran cargo de los distintos procesos? Bueno, yo creo que hay que tomar en consideración que justicias militares existen en otros países, ¿eh? Por ejemplo, Portugal la tiene consagrada en su constitución. En Chile la particularidad es que además de encontrarse consagrada también constitucionalmente en los inicios de el régimen o de la recuperación de la democracia, también se aplicaba a civiles que hubiesen intervenido en delitos que hubiesen afectado a militares o con militares, lo que se denominaba el foro militar. Es decir, que se veían arrastrados por
la competencia que correspondía a esta judicatura especial. Aquí no quiero hablar como los picados, ¿ah? Pero muchas veces se criticó a la Convención Constitucional porque se decía que iba a haber una suerte de dispersión o fraccionamiento del sistema de justicia. El sistema de justicia ya está fraccionado. Sí, Y po. justamente una de las circunstancias una de las manifestaciones la constituye la justicia militar, que tenemos que distinguirle a la justicia militar en tiempo de guerra y en tiempo de paz. En el caso en concreto, por ahí por el año 2010, se modificó el Código de Justicia Militar y quedó única y exclusivamente para la aplicación de delitos que eran cometidos por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas. No a civiles, traspasándose todos aquellos casos que estaban en esos tiempos en conocimiento de la justicia militar a la justicia ordinaria. Sin perjuicio de ello, y esto también tomando en consideración ciertos fallos que existen a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que nuestro sistema de justicia militar tiene que ser restringido en torno a la aplicación que se le da al mismo. Existe la verdad que una redacción poco feliz y bien poco clara. Y esto porque el artículo quinto, número 3 del Código de Justicia Militar, expresamente le entrega el conocimiento de los delitos comunes que se cometan en servicio o bien en dependencia de alguna entidad o de algún espacio que corresponda a las Fuerzas Armadas a la justicia militar. Lo que ocurre es que la jurisprudencia, la Corte Suprema, en aquellos casos en los que se ha promovido una contienda de competencia, ha resuelto por regla general en favor de la justicia ordinaria. Ujú. Es decir, tenemos un cúmulo de casos de delitos comunes cometidos por parte de funcionarios de militares que están actualmente siendo conocidos por parte de la justicia militar. Lo que pasa es que no se ha trabajado la La contienda contienda de respectiva. competencia Y correspondiente, claro. nosotros normalmente tenemos conocimiento de aquellos casos que generan mayor impacto social. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la muerte del conscripto que estaba haciendo su servicio militar en el norte, en la marcha? Y allí en ese caso también se trabó la contienda y Así es. finalmente se resolvió en favor de la justicia ordinaria. Pero han habido otros casos, por ejemplo, la malversación de caudales públicos que se imputó a un excomandante en jefe del ejército, en la que quedó la malversación de caudales públicos en conocimiento de la justicia ordinaria y el lavado de activos que se derivó de esta malversación de caudales públicos se entregó a la justicia ordinaria. Curiosamente, este delito, el de lavado de activos, terminó antes que el delito base de malversación de caudales públicos y obviamente se absolvió a este comandante en jefe. La causa por la malversación continúa adelante. A lo que An- voy es que sí, no existe claridad en términos de la interpretación que se le ha dado a la disposición, que por regla general, insisto, la Corte Suprema se ha decantado en favor de entregar el conocimiento a la justicia ordinaria, por cuanto hay más derechos consagrados en la justicia ordinaria que en nuestro vetusto y anquilosado Código de Justicia Militar. que no se reforma desde cuándo. Han habido modificaciones de distintas entidades. No me atrevo a decir cuándo fue la última. Quizás la más importante fue la del 2010, en el último tiempo, que sustrajo a los civiles de la justicia militar, entregándosela a la ordinaria. Con posterioridad han habido un par de maquillajes. ¿Y esto por qué? Porque la justicia militar se construye sobre la base del antiguo Código de Procedimiento Penal, que ya no está vigente, y que se aplica por el reenvío que hace el Código de Justicia Militar a disposiciones de carácter procesal. Un par de ejemplos. En materia de justicia militar, aún subsiste la circunstancia de que cuando se procesa a una persona, inmediatamente se decreta su prisión preventiva. Es decir, en el sistema ordinario no se decreta automáticamente después de la formalización la prisión preventiva. Hay que solicitarla y hay otras medidas cautelares alternativas. En nuestro sistema de justicia ordinario, el imputado tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado defensor. En el Código de Justicia Militar, el imputado no tiene derecho a guardar silencio y no tiene derecho a un abogado defensor, como simplemente algunos aspectos que pudiésemos nosotros destacar. De ahí que a uno le llama la atención que algunos por ideologismos y derechamente por ignorancia pretenden que todos aquellos casos en los que existan militares comprometidos sean de conocimiento de la justicia militar, tratando de favorecer a los militares cuando en realidad lo están perjudicando. André, bueno, en dictadura esto era más grosero todavía, porque ahí No, en dictadura, procesaban. digamos que, y ahí estoy totalmente, y ese es uno de los grandes problemas del Código de Justicia Militar, que en la dictadura civil militar
fue utilizado con el objeto o como instrumento de represión, de desaparición, inclusive de tortura, Sí, claro. respecto de aquellas personas que eran aprehendidas como consecuencia de imputación de algún hecho ilícito, en los que víctimas se decía que eran personas con el fuero militar o que eventualmente habían sido cometidos junto con militares. No, pero Y además ese fuimos, y perdón, a mí me tocó eso también, pero fuimos muchos los periodistas que fuimos procesados por la justicia militar en virtud de cuestiones que tenían que ver con reportajes, opiniones, etcétera. con la libertad de prensa y Sí, la claro, libertad de y se, expresión y que es tan se, indispensable y necesaria en una democracia y que justamente uno de los instrumentos que se utilizó, recordemos que hay actualmente hasta ex fiscales militares que fueron condenados como consecuencia de delitos de lesa humanidad. así A es. ese nivel está desperfilada la justicia militar que requiere una urgente transformación y que lamentablemente en nuestro país ha demorado muchísimo. Y yo creo que por la resistencia de sectores románticos de la dictadura que creen que este sistema puede ser mucho más beneficioso para aquellos que están siendo investigados al alero del mismo, lo que es, como te decía hace un rato atrás, un rotundo error. Ahora, para que nuestro público y todos entendamos bien, hay un ámbito de delitos de carácter militar que se cometen al interior de la vida militar y que es vista por un tribunal militar. Uno puede más o menos entender, qué sé yo, que tendrá que ver con secretos militares, O tan espionaje. fácil, mira, el clásico ejemplo es el sujeto que se queda dormido haciendo guardia. Ya, Ese es el clásico ejemplo de un delito que única y exclusivamente pueden cometer los militares. en el Es decir, ejercicio de la cuando se trata función. en el ejercicio de sus funciones, cuando se trata de militares en el ejercicio de sus funciones, obviamente se recomienda, así como existen tribunales laborales, tribunales de familia, especializados en determinadas materias, que existe un tribunal militar para conocer este ámbito de circunstancias para que tengan una preparación más adecuada a los juzgadores en torno al proceso que se está siguiendo. Pero indudablemente no justifica, o ese es mi parecer, si usted le pregunta a otro profesor de Derecho Procesal con una tendencia distinta, porque aquí hay que reconocer que también hay algo de eso detrás de la opinión de cada uno, le podrá manifestar una opinión en contrario, pero no se justifica que tengamos un código de justicia militar para investigar delitos comunes. Como muy bien se manifestó, o yo escuché del ministro de Seguridad Pública, él adujo que los delitos comunes no tienen por qué ser cometidos por militares. Usted no tiene un militar para estar cometiendo delitos de tráfico de drogas, por lo tanto, ¿qué sentido tiene que le entregamos el conocimiento de ese asunto a la justicia militar? Y aquí hay otros aspectos que parecen importantes, que tal vez lo diferencia de otros hechos punibles que nosotros no tenemos conocimiento de aquellos que lamentablemente constituyen tragedia como la muerte de una persona. El delito de tráfico ilícito de drogas es un delito de emprendimiento. Ujú. Es decir, lo que se sanciona es una actividad, no un acto específico, una actividad. Y se sanciona el delito como consumado desde el momento en que usted es sorprendido en cualquiera de estas actividades en cualquiera de estos actos que constituyen esta actividad. Poseer, guardar, transportar, ese tipo de acciones. Y además, el verbo rector del delito de tráfico de droga del artículo 3 de la ley 20.000 es inducir, promover o facilitar. Por lo tanto, no cabe la menor duda que este acto de inducción, promoción o facilitación, el principio de ejecución no tuvo lugar al interior de No. un recinto militar. Y esto se agrava más aún tomando en consideración que si le entregamos a la justicia militar el conocimiento de estos hechos que lamentablemente se están repitiendo, estamos afectando investigaciones que se están desarrollando por el Ministerio Público contra organizaciones criminales, cuando el Ministerio Público, al tener más información, puede aportar en términos de saber quién está introduciendo ketamina justamente en nuestro país, ese tipo de sustancia, cuáles son las rutas que son utilizadas en este sentido. Y por lo tanto no se justificaba y aparecía como incomprensible esta actitud por parte de la justicia militar de tratar de conservar esta prerrogativa que normalmente ocurre de este modo, no es algo, insisto, excepcional, sino que ocurre y que amerita una modificación del Código de Justicia Militar, en particular del artículo 5, número 3, como yo le Sí, manifestaba. hoy día, ahora, el principio de ejecución que tú lo acabas de señalar y que ha sido muy comentado en todos estos días, donde se origina este encadenamiento de situaciones que te llevan a estas circunstancias. Y obviamente en el caso este que nos preocupa,
el origen no está al interior de las Fuerzas Armadas, está afuera, digamos, y se usa a la fuerza, a un grupo ahí como parte de este proceso. Y aún cuando fueran solamente funcionarios de las Fuerzas Armadas, si esto tiene su origen en el exterior, sigue siendo de conocimiento de la justicia ordinaria. ¿Y sabes qué? Esta es mi opinión. Aún cuando haya sido cometido en el interior de un establecimiento militar, sin que hubiese existido influencia del exterior, el delito continúa siendo, a mi juicio, conocimiento de la justicia ordinaria, porque la justicia militar es una justicia de excepción, una justicia que tiene que estar llamada única y exclusivamente a investigar y pronunciarse sobre delitos de carácter militar. No solamente por la eficiencia, sino que también por un sustrato o un fundamento de por qué existe la justicia militar. Hoy día hubo una reunión de carácter secreto, reservado, secreto en el Senado, en Comisión de Defensa y Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se vio este tema. Estaba el fiscal nacional, la ministra de Defensa, en fin, los miembros de la comisión y los comandantes de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y se señaló que se van a plantear reformas nuevas, particularmente respecto de la justicia militar. Tú te refieres al artículo 5 del Código de Justicia Militar en particular. Si los puede señalar con más detalle y cuáles serían, qué otras cuestiones deberían reformarse para que la justicia militar fuera un aporte a la judicatura, digamos, al Poder Judicial, y no una circunstancia no sé cómo llamar, no quiero ser peyorativo, pero una circunstancia más bien vergonzante en algunos minutos respecto del nivel de justicia que tenemos en el país. A mi juicio, la justicia militar tiene que ser transformada de manera profunda. Es decir, no basta con algunas disposiciones. Y aquí que quede súper claro que uno está pensando en quienes son imputados por la justicia militar y que normalmente son militares. Uh-huh. Y por lo tanto, los militares ven recortados sus derechos fundamentales que sí existen en la justicia ordinaria. Por lo tanto, creo que habría que reformularla sobre la base de la justicia ordinaria actualmente vigente y no sobre aquella que estuvo o fue aplicable hasta el año 2000. Aparece absurdo que un código de procedimiento penal, que ya en su mensaje se esbozaba en 1906, que tenía múltiples y profundos defectos, aún permanezca vigente justamente por la remisión que hace el Código de Justicia Militar del mismo. Ahora, en particular y en el corto plazo, ya que yo creo que no va a existir disposición porque hay cuestiones políticas que ya las abordé en un principio que van a afectar o van a entorpecer la modificación del Código de Justicia Militar, en particular el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, y lo leo para los efectos de que sigamos bien de lo que estamos hablando. Dice expresamente, corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento, número 3, de las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas. Como tú puedes apreciar, es sumamente amplia la redacción de la disposición y permite que todos los delitos comunes, finalmente, que se cometan dentro de estos espacios o en estas circunstancias, porque también habla del delito cometido en servicio, puedan quedar al alero de la justicia militar. Y de ahí que permanentemente, insisto con esto, permanentemente hay contiendas de competencia que tienen que ser resueltas por parte de la Corte Suprema, justamente por el tenor literal de la disposición que acabo de comentar. O sea, lo lógico sería quizá, Andrés, que la justicia militar se remitiera a los delitos de carácter al que se quedó dormido en la guardia y hasta ahí, ¿no? O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que debería existir justicia militar, pero solo en tiempos de guerra. Ahora, eso políticamente no es viable. Y entonces, como no es viable, bueno, sería recomendable que reserváramos la justicia militar para tiempos de guerra y además en tiempo de paz, pero solo para los delitos que sean estrictamente militares, como el sujeto que se queda dormido haciendo la guardia. Claro, bueno, en el proyecto, no en el que tú participaste, en el proyecto de nueva constitución impulsado básicamente por el Partido Republicano, se intentaban ampliar los alcances de la justicia militar, o sea, no solo reconocer, pero
a ver, es difícil encontrar, diría yo, en el mundo de la academia y en el mundo de los abogados, digamos, y de los profesores de derecho, quienes sostengan algo demasiado distinto a lo que tú estás planteando, Andrés. Yo he conversado con Sí, gente. no sé, es verdad, Felipe, la verdad es que siendo razonable y conociendo a grosso modo, no es necesario sentarse y estudiar con mucha profundidad las características de ambos sistemas, al parecer yo diría que están contestes todos aquellos que tienen algún nivel de preocupación por el perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia, por mantener la justicia militar en tiempo de guerra y en tiempo de paz dentro de las características que nosotros manifestamos únicas y exclusivamente para los delitos propiamente militares. Ese parece ser el acuerdo en general, pero no faltan aquellos que tienen posiciones extremistas, sesgadas, ideologizadas, que pretenden imponer otro tipo de modelo, ampliándolo como tú muy bien manifiestas, dentro del contexto de lo que se denomina el populismo penal y Ujú. simplemente por unas posiciones bastante incomprensibles en relación de la utilización que hubo de este sistema para los efectos de reprimir y afectar o violar los derechos humanos de manera sistemática. En fin, Andrés Cruz, como siempre, es un gusto compartir este tiempo contigo, abogado, profesor de Derecho Procesal, académico de la Universidad de Concepción, desde la no tan fría Concepción hoy día. No, No, no tan fría, más fría Santiago hoy y a día su sí. disposición cuando ustedes quieran. No, Muchas un gracias. gusto como siempre, Muy, Andrea. muy Muchas gracias. gracias por tu Listo. gentileza. Que les vaya bien. Chao. Chao. Antes de irnos a la pausa, déjeme contarle un par de cositas que tenemos acá a la mano. Uno tiene que ver con... fíjese que Trump, lamentablemente da la impresión de que hay que hablar del presidente de Estados Unidos en casi todos los programas, pero eh, le, ¿cómo llamarlo? Le endilgó una suerte de ultimátum a Putin y a Rusia respecto de la guerra con Ucrania y le planteó que si en 50 días no tiene un acuerdo con Ucrania en términos de